Hola, bienvenidos una vez más a Casa de Babana Lanzarote. Espero que allí donde estés viendo este vídeo te encuentres bien, cómodo, feliz y pacífico. Mi nombre es Sergio, soy instructor de meditación y este es mi segundo vídeo sobre introducción a la práctica de la meditación para aquellas personas que tengan curiosidad por esta herramienta o esta técnica, o para aquellos que quieran conocer otra manera de practicar meditación. Como dije en el primer vídeo, que hicimos una pequeña introducción sobre atención a la respiración o Anapanasati en Pali, en los términos budistas del budismo temprano. Hoy vamos a profundizar un poquito más, hoy vamos a llevar un poquito más la técnica de meditación basada en los programas de atención plena o de mindfulness. Esta técnica que vamos a realizar hoy es una técnica que se utiliza en el primer encuentro que se desarrollan en estos programas de mindfulness. En lo que va a consistir esta práctica de hoy es cómo podemos entender o cómo podemos observar cómo nosotros estamos conectados a la experiencia de lo que llamamos vida. Y esa conexión que nosotros experimentamos como vida se realiza a través de nuestros sentidos, a través del sentido de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto. Pero hay un sentido más que, aunque no esté reconocido como tal en los foros científicos, desde una perspectiva budista sí que el Buda interpreta como que la mente es un sexto sentido, ¿no? Digamos que la mente es lo que interpreta los otros sentidos, ¿vale? Es la que reconoce cómo se ve, la que reconoce lo que huele, etcétera, etcétera. Si seguimos esta teoría, entenderemos que nosotros percibimos nuestra experiencia de vida a través de nuestros sentidos. Y esa experiencia de vida está condicionada por una serie de factores. Esa serie de factores pues son desde el lugar en el que he nacido del mundo, hasta el tipo de familia que he tenido, educación, cultura, religión, pues desarrollo social, pues todo eso hace que yo experimente la vida de una forma única. No hay otra persona que experimente la vida como yo. Aunque parezca que sí, no es así. Nosotros, además, tendemos a que nuestra mente, nuestros pensamientos, que la gran mayoría de esos pensamientos son pensamientos automáticos, ¿vale? O rumiaciones que están constantemente una y otra vez circulando en nuestra mente, nos suelen hacer daño porque son pensamientos poco hábiles, pensamientos tóxicos, ¿no? Y ahí es donde entra en juego el conocer cómo puedo percibir a través de mis sentidos esas emociones. Hace ya más de 2600 años ya el Buda hablaba de estas cosas y pretendía, lo que hacía era proponer que nosotros fuéramos guardianes de nuestros sentidos. ¿Qué supone ser guardián de tu sentido? ¿Qué supone ser guardián de nuestro sentido? Supone el tener esa atención constante y plena hacia nuestro sentido, de manera que cuando percibamos que un sentido nos está creando una emoción que no es una emoción hábil, una emoción que nos beneficie, poder cortar esa atención a ese sentido y se deja de producir esa emoción, ¿vale? Esa es la idea. La teoría, como siempre, está muy bien, pero la práctica hay que entrenarla y hay que intentar que se perpetúe en el tiempo, que esa atención plena podamos llevarla en nuestra capacidad de acompañarnos durante todo el día, estar vigilante a nuestros sentidos, ¿vale? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es esa práctica para que aquellas personas que no lo hayan experimentado nunca o no sepan cómo funciona, pueden, a través de esta práctica de meditación, insisto, es una práctica de meditación que se utiliza en los programas de mindfulness o de atención plena, para que las personas que nunca hayan practicado meditación se vayan introduciendo en este mundo, ¿no? En este campo de la atención plena, de ser constante
en observar mis emociones a través de captar esa atención a mis sentidos. Bien, para esta práctica, que en muchos foros se llama la práctica del fruto seco o de la pasa, necesito que tengáis, pues eso, un fruto seco o algo que sea comestible. Procurar, no, si sois alérgicos al fruto seco, no cojáis fruto seco, por supuesto. Lavaros bien las manos para que las tengáis desinfectadas. Muy bien. Y lo único que requiere es que utilices ese fruto seco y lo tengas en tu mano y simplemente sigas mi voz a través de esta práctica. Espero que te guste y bueno, comenzamos en unos segundos. Bueno, vamos a comenzar la práctica y para ello te voy a pedir que tengas ese fruto seco en la palma de tu mano. Por ahora vamos a hacer una pequeña introducción de relajación para que podamos estar con el cuerpo relajado y la mente calmada y luego empezaremos esta práctica. Para ello te invito a que tomes una postura en la que puedas estar practicando unos 20-25 minutos aproximadamente y vayas poco a poco llevando tu atención a la respiración. Puedes cerrar los ojos, cosa que aconsejo, pero si por alguna razón prefieres tenerlos abiertos o semiabiertos, intenta apartar la vista de la pantalla para que no te entretenga ni te distraiga. De manera armoniosa vas llevando la atención paulatinamente a la respiración, al observar cómo este cuerpo está inhalando y exhalando. Vas observando cómo inhalas y cómo exhalas, sin querer quitar ni añadir nada de lo que empieces a observar a partir de este momento. Debes cultivar una acción de no apego. Debes observar como un mero espectador que está viendo una pantalla de film, una película. A medida que vas observando la respiración, la inhalación y la exhalación, vas conectándote con este momento presente, con estar aquí y ahora. Vas dejando de posar la atención a lo exterior y vas observando tus fenómenos internos. Dejas de observar lo de fuera para mirar hacia adentro. Observa esa respiración como ancla natural que tienes en el cuerpo para conectarte con el momento de aquí y ahora, con tener la atención plena puesta en observar la respiración. A medida que observas esa inhalación y esa exhalación, comenzarás a experimentar esa agradable sensación de observar cómo el cuerpo se relaja y la mente se calma. Una vez que podamos estar calmados, relajados, o suficientemente calmados y relajados para comenzar esta práctica, esta experiencia sensorial, vamos a comenzar con uno de los primeros sentidos. Vas a focalizar toda tu atención ahora entreabriendo lentamente los ojos, extendiendo tu palma de la mano y focalizando la atención en ese fruto seco o en ese objeto que vas a utilizar como experiencia.
Llevas la atención al sentido de la vista. Intenta discriminar cualquier otro sentido. Solo estás observando cómo ves. ¿Qué ves? La textura, el color, la forma, el tamaño. Y esa experiencia, esa observación a través del sentido de la vista, puede que te esté creando un sentimiento, una experiencia. Ese sentimiento, esa experiencia, puede ser un sentimiento agradable o desagradable, o puede que sea ni agradable ni desagradable. Simplemente estás llevando tu atención conscientemente al sentido de la vista. Tú tienes el control de esa atención. Para ser guardián de ese sentido, desde el momento en que experimentes una sensación agradable o desagradable, que no quieras experimentar porque crea una emoción, debes quitar la atención conscientemente de ese sentido. Para ello bastaría con apartar la vista, pero tal vez ya nos haya creado una emoción. ¿Cómo la desactivo? Vamos a ir cerrando los ojos paulatinamente en la siguiente inhalación y en la siguiente exhalación. Y vamos a llevar nuestra atención una vez más a la respiración, a la inhalación y a la exhalación, como ese ancla natural que tenemos, como ese poste fijado en la tierra, que podemos hacer un símil sobre cómo puedo atar mis sentidos a ese poste. Al volver a llevar tu atención conscientemente a la respiración, discriminando cualquier otro de los sentidos, ocurre que se desactiva ese sentido, que tu emoción o desaparece o disminuye. Al estar observando la inhalación y la exhalación, dejas de ser parte de la experiencia y pasas a observar la experiencia. Hemos tenido el control de nuestra atención. Hemos posado la atención conscientemente allí donde hemos querido, donde nos lo hemos propuesto. Y solamente observando la inhalación y la exhalación, sin querer añadir ni quitar nada. Vamos a seguir jugando con esta experiencia. Y vas a coger ese fruto seco y lo vas a poner en tu mano hábil. Y lo vas a acariciar. Y comenzarás a llevar tu atención conscientemente al sentido del tacto, a tu mano hábil, tu mano dominante. Y acariciándolo con los dedos, empiezas a percibir su textura, si es duro o es blando, qué forma puede tener a través de ese sentido del tacto. Esa sensación que estás experimentando es agradable o desagradable.
O tal vez ni es agradable ni es desagradable. Te produce una emoción el llevar tu atención al tacto. Si es así, ¿qué emoción te está produciendo? ¿Es una emoción hábil? ¿Es una emoción no hábil? Para entender que ese sentido del tacto está condicionado a fenómenos externos, vamos a cambiar el objeto de mano y pásalo a tu mano no hábil y vuelve a producir ese tacto, a buscar ese forma, grosor, textura. Tal vez estés experimentando algo totalmente diferente, aunque parecido. Si prestas atención sutilmente, observarás que lo que estás experimentando cambia de una mano a otra, siendo el objeto el mismo. Esto es lo que llamamos condicionar. Está condicionado a la mano que tocas, a la parte del cuerpo que estás utilizando como sentido táctil. Ese sentido también nos puede crear un estímulo sensorial, una emoción. Y al igual que la vista, podemos desactivarlo, siendo guardianes de ese sentido, llevando nuestra atención conscientemente otra vez a la respiración, a la inhalación y a la exhalación. Posa tu atención una vez más a esa respiración. A esa inhalación, a esa exhalación, sin participar en ello, sin querer entender ni añadir ni quitar nada de la experiencia que estás observando. Simplemente estás focalizando tu atención y tu intención de observar la inhalación y la exhalación, la respiración, como un proceso interno y no externo. Si sigues manteniendo esa atención conscientemente en la respiración, observarás cómo el sentido del tacto se desactiva y esa posible emoción que haya derivado de esa atención al tacto disminuye o desaparece. Hemos vuelto a tener el control de nuestra atención. Hemos vuelto a ser guardianes de nuestro sentido. Vamos a activar otro sentido sensorial. Vamos a cambiar nuestro foco de atención a nuestro antojo, siendo conscientes en todo momento de ese proceso del cambio, de la atención, de la respiración, al sentido que nosotros elegimos. En este caso, el olfato. Llevas ese fruto seco cerca de la nariz sin tocarla. Y a través de ese olfato empiezas a identificar los diferentes olores que puede desprender tanto de la cercanía de la mano como del propio fruto seco. ¿Te despierta tal vez algún sentido? ¿Algún sentimiento? ¿Agradable, desagradable? ¿Neutro? El estar observando y focalizando la atención en ese sentido del olfato ha creado algún tipo de emoción. Si es así,
Observa qué tipo de emoción es. ¿Es una emoción agradable, hábil, desagradable, no hábil? Solo tú tienes la opinión propia de si esa emoción te es agradable o no te es agradable. Porque como dije, cada uno experimentamos tanto las experiencias externas como internas, dependiendo de nuestra cultura, nuestro bagaje, nuestra historia. Lo que para unos puede ser agradable, para otros no podría serlo. Una vez más, siendo guardianes de nuestros sentidos, vamos a llevar en la siguiente respiración nuestra atención paulatinamente a la inhalación y a la exhalación. Una vez más, al llevar conscientemente tu atención a la respiración y sosteniendo esa atención, observarás cómo ese sentido se desactiva. No tenemos nada más que hacer que observar la respiración, sin intervenir en ella. Si observas que la inhalación es corta, observas que es corta. Si es larga, observas que es larga. Si es pausada, si es acelerada, simplemente observa. No intentes intervenir en ello. Y así, uno tras otro, vamos desactivando y activando nuestra atención conscientemente allí donde nosotros queramos. Vamos a activar otro sentido, el del gusto. Te invito ahora, si te apetece, a que lleves ese fruto seco a la boca. Experimente su textura a través de las papilas gustativas que hay en la lengua, su sabor, su forma, si es duro o es blando. Por razones obvias no me lo voy a comer porque si no, no podría seguir hablando. Pero te invito a que utilices ese sentido del gusto para que lleves tu atención conscientemente a través de esa parte del sentido. Juega con ese sentido, experimenta. Puedes llevar el alimento que estás tomando a diferentes partes de la lengua y observarás que a través de esas papilas gustativas identificarás sabores diferentes. Identificarás sabores que tal vez a lo mejor no habías identificado en otros momentos. Al posar la atención conscientemente en ese sentido, no solo tenemos el control de nuestra atención, sino que además vamos a vivir experiencias que tal vez a la hora de comer no prestamos atención, no focalizamos la atención. Cada uno a su ritmo, como le apetezca. Puede tragarlo, o si tienes un papel y no quieres tragarlo, pues lo depositas en el papel. Y una vez que hayas hecho eso, sigue degustando. ¿Qué sensaciones te da? ¿Qué experiencia has vivido en ese momento? ¿Ha creado algún tipo de emoción? Y si es así, ¿qué tipo de emoción has experimentado?
Una vez más, para desactivar ese sentido, basta con que lleves tu atención otra vez paulatina y conscientemente hacia la respiración, hacia la inhalación y la exhalación. Otra vez, al observar esa respiración conscientemente, irás desactivando los sentidos, irás desactivando el sentido del gusto. Si sostienes de forma paulatina esa atención consciente en la respiración, observarás cómo se desactiva, desaparece. Y si hubieses creado alguna emoción, esa emoción disminuye o se va. En todo momento, si has aplicado bien, si te has llevado la atención conscientemente a los sentidos, probablemente el sentido del oído creas que no lo hayas desactivado, porque has estado escuchando sonidos a tu alrededor, mi voz. El sentido del oído es el más difícil de desactivar, pero debemos aplicar la diferencia entre escuchar y oír, entre el ruido y focalizar la atención al ruido para identificar el ruido. Eso sería aplicar la atención conscientemente hacia el oído. Probablemente ahora sí que lo estés aplicando porque estás escuchando mi voz, pero esta práctica la puedes hacer solo en casa, sola en casa, y experimentar esto que te digo. Llévate la atención conscientemente al oído y voy a hacer un breve silencio para que experimentes los sonidos que hay ahora mismo a tu alrededor. Focaliza la atención al oído y deja que tu atención vaya a ese sonido, describa ese sonido en la mente. Experimenta la emoción que te puede producir escuchar ese sonido. Una vez más, también podemos desactivar este sentido a través de la atención consciente a la respiración. Podemos dejar de oír, de llevar nuestra atención a aquello que se escucha, al ruido, y se convertirá en eso, en un ruido ininteligible. Si llevas la atención conscientemente en la respiración y anclas tu atención a ese fenómeno interno que es la inhalación y la exhalación, también lograrás desactivar ese sentido. Vuelves a tener el control de tu atención y por ende también experimentas si esa sensación o esa emoción que has experimentado a través del oído te es útil o no te es útil, te es agradable o no te es agradable. Puedes desactivarlo, disminuirlo a través de la atención a la respiración, a cómo inhalas y cómo exhalas. Podemos hacer lo mismo con la mente.
podemos llevar nuestra atención a la mente, a lo que pensemos. En algunos foros de psicología o de práctica meditativa se aplica esta técnica como la técnica del cazador, como si estuvieses acechando a tu presa. Presta toda la atención al primer pensamiento que te surja en la mente. Observarás como mientras apliques tu atención a la mente, a ese pensamiento no va a aparecer hasta que te relajes, hasta que pierdas la atención. En cuanto eso suceda y apliques, observe o experimente un pensamiento, no dejas que se vaya, no huyas de él. Simplemente observa qué has pensado. Y ese pensamiento te ha creado una emoción, obsérvalo también. En cuanto nos despistamos o perdamos la atención, aparecerá ese pensamiento, tal vez una rumiación, que está constantemente ahí. Tal vez pensemos en automático, un pensamiento recurrente. Observa ese pensamiento ahora. ¿Te ha creado una emoción? Para desviar tu atención de la mente, de esos pensamientos, podemos utilizar otra vez nuestro ancla natural, que es la inhalación y la exhalación. Así que en la siguiente respiración vuelve tu atención conscientemente a esa respiración. Observa cómo inhalas y cómo exhalas. Observa si esa emoción te ha acelerado la respiración o sigue igual que calmada de antes. No intentes intervenir tampoco en la respiración, simplemente obsérvala, como aquel que observa las nubes pasar o las olas del mar. Cuando observa, uno no pretende ser lo que observa, sino simplemente observa. Es un espectador de lo que ocurre. Y así somos guardianes de nuestros sentidos, aplicando la atención consciente, tanto en la respiración como en observar nuestros sentidos. Frenaremos muchísimas emociones que no nos convienen. Seremos capaces de captar antes de que esa emoción se apodere de nosotros y nos intoxique o perturba la mente. Para finalizar la práctica, poco a poco vas abriendo los ojos, observando el entorno en el que estás, moviendo tus articulaciones. Y podemos crear una intención en la mente, en nuestro consciente o subconsciente, para que esta práctica nos sea beneficiosa. Puedes repetir una intención tú mismo, tú misma, o repetir esta que te digo. Que los méritos acumulados de estos instantes sean en beneficio de todos los seres sin ninguna excepción, para que puedan pronto liberarse del sufrimiento y las causas que provoquen el sufrimiento. Que nuestras acciones y nuestras intenciones siempre sean dirigidas a ayudar a los demás y que siempre esté en buena compañía en el camino de la vida, en el camino del Dhamma. Que así sea. Sadhu, sadhu, sadhu. Muy bien, amigos, espero que esta práctica os haya gustado o resulte útil, y si no te resulta útil ni te ha gustado, pues mi intención es todo lo contrario. Espero que hayas entendido cómo funciona y te invito a que lo practiques y entrenes tu mente para ser guardianes de esas emociones. Un saludo.